Bueno, pues en esta ocasión quiero grabar este vídeo porque hay algunas personas que me escriben por interno y me preguntan mi opinión sobre la generación traslapada. Que yo recuerde, nunca me he pronunciado sobre esa doctrina. Quizás he hecho algunas referencias de ello en Teocracia Triunfante, pero nunca la puse en cuestión. La acepté tal cual la organización lo explica y nada más. Pero sinceramente, de aquello hace ya muchos años, porque el canal de Teocracia Triunfante lo publiqué en el año 2016. Estamos hablando, pues, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hace ya 7 años. O sea que las cosas cambian, ¿no? Cambian de perspectiva. Es decir, que ya uno puede cambiar el punto de vista pasando el tiempo, porque también el paso del tiempo te da otra perspectiva de las cosas. Los humanos normalmente no tenemos verdades absolutas. Eh, los humanos podemos dar opiniones personales desde nuestra óptica, que suele ser reducida, limitada, y por ello podemos en un alto porcentaje equivocarnos. Pero quien desde el punto de vista religioso, el único que puede tener puntos de vista infalibles y la verdad absoluta es Dios, ¿no? Entonces, creo que es legítimo equivocarse y tener distintos puntos de vista según pase el tiempo. De hecho, el cuerpo gobernante actúa de esa manera, son seres humanos, más allá de las intenciones que ellos puedan tener, que estoy de acuerdo, en muchas ocasiones sus intenciones no son buenas, lo demuestran con esa soberbia que a veces tienen, con esa exigencia irracional de que se les obedezca a ciegas, eh, de que ellos dicen que son la voz de Jesús, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de su actitud, lo que queda claro es una cosa, son seres humanos y lo que dan son sus puntos de vista. O sea, no es que ellos estén hablando en nombre de Dios o en nombre de su Hijo Jesús y que por lo tanto sus puntos de vista haya que tomarlos más en cuenta que otros puntos de vista. En cuanto a las enseñanzas bíblicas que yo he aprendido en los testigos de Jehová, yo las sigo conservando porque más allá de que lo hayan dicho las bocas de los miembros del cuerpo gobernante o de los líderes de la Watchtower, yo las sigo aceptando porque yo durante los muchos años que fui testigo de Jehová, después de todo ese tiempo analizando exhaustivamente esas doctrinas, a la luz de la Biblia yo creo que tienen un sólido sustento bíblico, muchas de ellas, y por eso las acepto. No es algo que yo lo ponga en duda porque yo cuando estuve en los Testigos de Jehová, sinceramente yo no me dediqué simplemente a ir de casa en casa y repetir como un loro lo que en las reuniones nos instruían para ver cómo predicar. Yo dedicaba mi tiempo libre y examinaba las doctrinas, las miraba de arriba abajo, por decirlo así, comparando con textos bíblicos, tratando de entender. Y sí, estoy convencido de que muchas de esas doctrinas están basadas en la Biblia, por eso las sigo manteniendo. Pero bueno, al punto de lo que yo quiero tratar en este vídeo. El tema de la generación traslapada. Bueno, el tema de la generación traslapada, creo que todo el mundo lo sabe de lo que se trata, hace referencia a esa supuesta generación de cristianos ungidos que viven durante los últimos días y que está formada por dos grupos. El primer grupo son aquellos cristianos ungidos que vivieron en torno al año 1914 y sobrevivieron a ese año, algunos de ellos décadas después de 1914, y son contemporáneos de otros cristianos ungidos más jóvenes que los conocieron a ellos y que ahora estos últimos, por su juventud, ahora son de edad más avanzada. Los del primer grupo pues ya murieron porque de 1914 hace ya casi 110 años que eso pasó.
y se supone que los ungidos que conocieron al primer grupo son los que ahora, envejecidos, tienen que sobrevivir hasta que llegue la gran tribulación. Más o menos ese es el concepto, ¿no? De ese tipo de generación. Se considera que estos dos grupos traslapan sus vidas, o sea, coinciden sus vidas en algún momento, ¿no? Bueno, eso es lo que es la interpretación de la Watchtower. Pero todos sabemos que la Watchtower, cuando da una interpretación, eh, ¿cómo lo digo? Cuando la Watchtower da una interpretación que solamente ofrece un argumento y ningún tipo de texto bíblico que lo sostenga, eso queda claro que es su punto de vista. O sea, si lo queremos decir despectivamente, es un cuento chino que te están soltando para que ellos justifiquen el por qué te lo están diciendo así, ¿no? Pero cuando no tiene una base bíblica, no tiene un texto bíblico, pues definitivamente es como se dice vulgarmente, es un cuentazo, es una interpretación totalmente subjetiva de ellos, ¿no? Ahora, el punto está en que em, hay otros entendimientos de la Watchtower que, como digo, sí tienen una base bíblica porque está sustentado en una amplia cantidad de textos bíblicos que tienen una lógica, que se relacionan entre ellos. Pero no sucede eso con lo que es la explicación de la generación traslapada. No existe, la Watchtower no puede ofrecer ningún tipo de versículo bíblico que sostenga esa explicación de los grupos de ungidos que se traslapan. No, no hay ninguna evidencia bíblica de ello. En ninguna parte de la Biblia dice que esa generación primero tiene que ver con cristianos ungidos. Eso se lo han sacado ellos del bolsillo. Eso no hay un texto bíblico que diga que la generación tiene que ver con los cristianos ungidos. Luego, menos aún que sean de dos grupos que se traslapen. Eso no tiene ningún tipo de base bíblica. Es un argumento, como dice el apóstol Pablo, laboriosamente tramado, que hay una expresión, no recuerdo muy bien si es en Tito, que lo menciona así, pero que eso no tiene ningún tipo de base bíblica, o sea, no hay ninguna parte de la Biblia que justifique esa idea. En cambio, si tú analizas bien ese texto bíblico y el contexto, o sea, lo que te está diciendo es algo totalmente diferente, y es lo que quiero compartirles a ustedes en este vídeo. Bueno, todo este lío de la generación traslapada, esto está en Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24. En el Mateo capítulo 24 hay una serie de respuestas del propio Jesucristo que él da a una pregunta que le dan algunos de sus discípulos, algunos de sus apóstoles. Esa pregunta se encuentra en el versículo 3 y es una pregunta que está formada por varias partes. O sea, en una pregunta hay varias cuestiones que los apóstoles quieren saber. Leemos la pregunta. Ellos le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Bueno, aquí es claro, ¿no? Ellos se están preguntando, primero, ¿cuándo pasarán esas cosas? Esa es la primera pregunta. ¿Cuándo pasará el qué? Lo que dijo Jesús en el versículo anterior, el 2. Jesús les señaló las construcciones del templo de Jerusalén y le dijeron, ¿ustedes ven todo esto? Les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra, todo será demolido. Claro, Jesús estaba haciendo alusión a un templo que llevaba varios siglos construido, un templo que había sido construido por la propia promesa de Dios hecha a los profetas de Israel siglos atrás, un templo que se construyó sobre las bases del templo de Salomón que fue destruido por Babilonia. Entonces,
un templo como el que Jesús estaba señalando, que era tan venerado por los judíos, que el propio Jesús dijera esto va a ser destruido, eso chocaba. Eso era como, ¿qué estás contando? ¿De qué hablas? ¿Cómo es posible? Entonces, como Jesús dijo esto, es lógico que los apóstoles le preguntaran, ¿no? ¿Cuándo pasarán esas cosas? ¿Cuándo? Fíjese la pregunta, ¿cuándo? Luego ya también le preguntan otras cosas. Dice, ¿qué señal habrá de tu presencia? La palabra presencia en griego es parousia. Entonces, también le están preguntando el tema de la presencia. El tema de la presencia Jesús ya lo había hablado en capítulos anteriores, en otros momentos de su ministerio, ya él había hablado de eso. Entonces los apóstoles ya tenían esa idea en la cabeza. Así que aprovecharon para preguntarle todo de una sola. Así que ahí vemos la segunda pregunta que le están haciendo. ¿Qué señal habrá de tu presencia? Y luego, por último, y de la conclusión del sistema. Así que en esta pregunta hay tres cuestiones que ellos quieren saber. Primero, ¿cuándo será destruida Jerusalén, el templo? Segundo, ¿qué señal hay de la parousia? Y tercero, ¿cuándo será la conclusión del sistema de cosas? Entonces ahí vemos que hay varias preguntas envueltas. Cuando Jesús le responde, él va a responder cada una de estas cuestiones. Por ejemplo, él dice, ¿cuándo pasarán estas cosas? Bueno, él empieza a explicar que cuando eso pase, pues primeramente dice los versículos del 4 en adelante que habrá falsos cristos, habrá guerras, terremotos, hambres, habrá persecución a los cristianos, se enfriará el amor, ¿no? El evangelio se predicará. El versículo 15 y 16 dice que verán a la cosa repugnante que causa desolación, que se va a colocar en el lugar santo, es decir, cerca del templo, y cuando eso suceda, los que están en Judea tienen que huir. Pausemos hasta acá. Es evidente que en todos estos versículos la respuesta de Jesús tiene que ver con cuándo pasarán esas cosas. Es decir, todo lo que va a suceder de ahora en adelante hasta que Jerusalén sea destruida. Estos versículos tienen que ver con el cumplimiento de los años desde Jesucristo hasta que Jerusalén fue destruida en el año 70 por el Imperio Romano. Entonces, es evidente que estos versículos corresponden a la pregunta que le están haciendo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo pasará esto? Desde que Jesucristo dijo estas palabras hasta que Jerusalén fue destruida, pasaron 37 años. Vamos a redondearlo por lo alto, vamos a ponerle 40 años. Pero eso fue el periodo de tiempo que se tardó desde que Jesús habló hasta que todo aquello sucedió. 40 años. Bien, eso es para tenerlo presente. Luego ya, a medida que se habla de estas cosas, ¿no? De que Jerusalén sería destruida y demás, dice el versículo 21 que habría una gran tribulación, la cual no hubo desde el principio hasta ahora, ni volvería a suceder, y dice que a menos que se acortara aquella tribulación, ninguna carne se salvaría. Efectivamente, cuando el Imperio Romano, con el general romano Cestio Galo, rodea la ciudad de Jerusalén en el año 66, hay un momento en el que se retiran después de haberla rodeado porque hay problemas en la capital del Imperio Romano, en Roma. El emperador Nerón se ha suicidado y hay una lucha por el poder de los altos mandos militares y por lo tanto las fuerzas militares romanas que estaban rodeando Jerusalén en ese momento tuvieron que retirarse para atender cuestiones del imperio. Eso fue la señal que Jesús dio para poder retirarse de Jerusalén los que querían salvar sus vidas y creían en las palabras de Jesús, porque aunque se retiraran las fuerzas romanas, Jesús advirtió que luego regresaría. Bien, todo esto se cumple en esa época. Luego es verdad que el versículo 29 menciona que después de la tribulación
pues acontecerían una serie de sucesos sobrenaturales. Versículo 29, la luna no dará su luz, el sol se oscurecerá, las estrellas caerán de los cielos, y el 30, verán al Hijo del Hombre con poder y gran gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Esto evidentemente ya no se refiere a cuándo sucedería la destrucción de Jerusalén. Esto evidentemente se refiere a la presencia de Cristo, que el versículo 3 lo deja claro. ¿Qué señal habrá de tu presencia? Entonces vemos que Jesús va respondiendo cada parte de la pregunta poco a poco, va dando información. Entonces, es evidente que estas palabras de Jesús tienen un doble cumplimiento. El cumplimiento principal y más importante es en la época de Jesús, es decir, desde los días de Jesucristo hasta el año 70, cuando Roma destruye Jerusalén. Ese es el cumplimiento más importante de estos versículos. Pero evidentemente los apóstoles también le preguntaron respecto a su presencia, es decir, cuando él viniera en el poder del reino. Y claro, Jesús responde esas cuestiones y de hecho en el versículo 29 en adelante da detalles de cosas sobrenaturales que sucederían durante su presencia. Entonces, evidentemente, él le está respondiendo esta segunda cuestión. Es en este contexto, mire lo que digo, es en este contexto que él habla de la famosa generación. Versículo 32 en adelante. Dice, aprendan de esta comparación con la higuera. Dice, en cuanto su rama nueva se pone tierna y echa hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Lo mismo ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. Les aseguro que esta generación de ningún modo desaparecerá hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Jesús dice, todo lo que les he contado es semejante a una higuera. Este árbol tiene un fruto que madura en una época del año, en particular el verano, y ustedes saben que cuando el fruto ya está maduro, el verano está cerca. Entonces también ustedes sepan que cuando se cumplan todas estas cosas que yo estoy diciendo, sepan que el fin está cerca. Lo dice aquí el versículo 33, ¿no? Sepan que Él, que Jesús, la presencia de Cristo, está cerca. Y entonces dice, les aseguro que esta generación de ningún modo desaparecerá. Bueno, es verdad que ahora la Watchtower usa la palabra desaparecerá, ¿no? Porque, claro, ellos están atados a su explicación de que la generación son un grupo de ungidos que no van a morir hasta que llegue el fin. Entonces, para no decir esta generación pasará, dicen esta generación desaparecerá. ¿Por qué? Porque la idea que trata de transmitir la Watchtower con esta expresión es que esta generación efectivamente puede menguarse, pero no va a desaparecer. Aunque sea un ungido, quedará vivo para cuando llegue el Armagedón. Bueno, esa es su visión. Pero esto no es lo que Jesús dijo. Y lo voy a demostrar. Cuando Jesús habló de la generación, mira, no importa que le uses la palabra pasará, esta generación no pasará, o esta generación desaparecerá, o esta generación se extinguirá, es que da lo mismo, no cambia la idea. El punto está en que Jesús dijo que no pasaría, que no desaparecería o no pasaría esa generación. Pero eso, ¿cómo se cumplió en la época del siglo I? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta del tema generación. Efectivamente, cuando Jesús habla de generación que no pasará, él estaba hablando de la generación que era contemporánea de Jesucristo, porque él no dijo, les aseguro que aquella generación de ningún modo pasará o desaparecerá. No dijo aquella generación como diciendo la generación futura que va a ver estas cosas de Jerusalén rodeada, destruida. No, él dijo esta generación, es decir, los que me estáis escuchando, ustedes. Es decir, no hay que esperar al siguiente siglo, ¿no? A que pasen no sé cuántas generaciones, a nuestros nietos, a nuestros hijos. No, no, dijo esta, la que nos rodea.
Y efectivamente, así fue. Pasaron 37 años. Pasaron 37 años. Desde que Jesucristo pronunció estas palabras hasta que Jerusalén fue destruida. 37 años. Evidentemente, 37 años es un tiempo razonable, es un tiempo amplio, pero es razonable para que una misma generación esté viva y presencie la destrucción de Jerusalén. Entonces, a eso se refiere el término generación. Está súper claro. A las personas que escucharon las palabras de Jesús y que ellos mismos que la escucharon, que ellos mismos que vivieron en el momento exacto en que él pronunció estas palabras, serían los mismos que verían la destrucción de Jerusalén. Así que aquí no hay dos grupos que se traslapan, aquí no hay que si van a ser viejos y a ver cuántos viejos quedan de esta generación para ver si ya está cerca la destrucción o no. No, nada que ver. Esto no tiene nada que ver con la vejez. Esto no tiene nada que ver con la vejez. No tiene nada que ver con que si la generación se está menguando y quedan poquitos. No, 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 para nada. Pero para nada, para nada, para nada. O sea, cuando aquí está hablando de generación, está hablando de toda una generación de personas que fueron contemporáneas de Jesús y que el 90, 80, 90% seguía viva para cuando Jerusalén fue destruida 37 años después. Según Flavio Josefo, historiador romano judío de aquella época, él dijo que más de 1 millón de judíos fueron hechos prisioneros al momento en que Jerusalén cae ante los romanos en el año 70. Así que es evidente que la gran parte de ese 1 millón de judíos, junto con los otros miles que ya habían sido asesinados por la conquista, pues eran contemporáneos en vida de Jesucristo, quien vivió 37 años antes. Es más que evidente. Entonces a eso se refiere generación. Así que cuando el cuerpo gobernante se saca del bolsillo esa explicación tan antibíblica, evidentemente es una invención. Es una invención total y absoluta, que con el tiempo tendrán que cambiar, evidentemente. Pero claro, es una invención que a ellos les da, digamos, 20, 30 años más por delante para ver qué se les ocurrirá más adelante. Pero lo que yo tengo muy claro es que ellos no tienen ni la más remota idea de lo que es generación. No tienen ni idea. Porque claro, no tienen el espíritu de Jehová. Pero es que no se trata solo de tener el espíritu de Jehová, se trata también de tener sentido común y sentido de la lógica. O sea, hay cosas que son de sentido común. Si aquí Jesucristo está diciendo que de ningún modo desaparecerá esta generación hasta que sucedan todas estas cosas y luego lo chequeas en la historia y te das cuenta que así fue, porque solo pasaron 37 años desde que Jesucristo pronunció estas palabras hasta que Jerusalén fue destruida, evidentemente está fuera de toda duda que cuando Jesús hablaba de generación se refería a la generación de personas, judíos, fueran buenos o malos, fueran cristianos o no cristianos, eso daba lo mismo, que eran contemporáneos suyos, que algunos de ellos, sus apóstoles, le estaban escuchando y que vivirían para ver la destrucción, que no tendrían que esperar a sus hijos, que no tendrían que esperar a sus nietos ni a sus bisnietos para que eso sucediera. Eso es innegable, eso es innegable. Bien, entonces esto cómo se cumple en nuestros días, esa es la gran cuestión, esa es la gran pregunta, porque claro, 1914, el inicio de los últimos días, es que ya han pasado 109 años. Claro, muchos me van a decir, es que claro, 1914 es una fecha falsa, que no sé qué. Bueno, mira, yo te digo que yo no voy a discutir 1914. Yo entiendo que 1914, desde mi punto de vista, lo digo, está sólidamente basado en la Biblia, porque
de todas maneras, el hecho está en que no es la única profecía de un día por un año. No es la única profecía de un día por un año, lo de 1914. Lo de un día por un año también es la profecía de las 70 semanas proféticas, desde que los medos y los persas permitieron a los judíos reconstruir la ciudad de Jerusalén hasta que llegó el Mesías, Jesucristo. 70 semanas proféticas. Y en esa profecía también se cumple un día por un año, en un calendario solar de 365 días al año, etcétera, etcétera. Eso no tiene una base antibíblica, eso es bíblico. Yo voy a partir del hecho de 1914. En esa dirección va a ir el razonamiento que estoy haciendo en este vídeo. ¿Cómo entonces entendemos generación si es que los últimos días comenzaron desde 1914 en adelante? Y bueno, más allá de las interpretaciones bíblicas de 1914, yo quiero señalar que yo creo en 1914 por la evidencia histórica. Es decir, fue en 1914 cuando estalla una guerra mundial cuyo epicentro es Europa. Hubo otros escenarios de guerra en otras partes del mundo, pero efectivamente el escenario más crudo fue en Europa. Pero fue, digamos, el antesala de la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más devastadora, y ese sí tuvo un escenario en otras partes del planeta. No en todo el mundo al mismo tiempo, pero sí en otras partes del planeta, aparte de Europa. Fue la peor guerra a nivel global que hasta ahora se ha vivido. Claro que hubo algunas partes del mundo que no sufrieron el flagelo directo de la guerra, pero todas las grandes naciones en ese tiempo, directa o indirectamente, participaron. Si no fue apoyando a los aliados, fue proporcionando materias primas, involucrándose económica y militarmente, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que desde 1914 en adelante han ocurrido una serie de acontecimientos históricos tan sobresalientes que a mí no me cabe la menor duda que eso constituye la parousia, la presencia de Cristo, ¿vale? Teniendo en cuenta que Jesús, cuando habla estas cosas, se está refiriendo en un primer término a la destrucción de Jerusalén, pero en un segundo término está hablando de la presencia suya, de la parousia, como ya he explicado antes. Entonces, eso yo lo tengo muy claro en ese sentido. Ahora, ¿cómo entendemos entonces el tema de generación? Pues yo creo que esto es muy fácil de entender y os lo voy a explicar. Está claro que la explicación de generación que ofrece la Watchtower, eso no tiene ningún tipo de base bíblica. Es más, Jesucristo, con lo que él dijo y con lo que yo ya acabo de explicar, por lo que luego hizo el Imperio Romano 37 años después, está más que claro que esa explicación de la generación traslapada no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿cómo se entiende ese tema de la generación? Bueno, pues lo voy a explicar. Pausa, pausa, tranquilo, que todo llega. Pues mire, el asunto está muy claro. Cuando Jesús contesta, él dice que, versículo 4 hasta el 8, ¿no? Dice, tengan cuidado, que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Eso es lo primero que él dice, que nadie los engañe. Dice, porque van a venir muchos usando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo y engañarán a mucha gente. Entonces parece ser que antes de su parousia tendrían que venir muchos en nombre de Cristo tratando de engañar a la gente diciendo yo soy el Cristo, o Cristo me ha enviado, o yo soy usado por Cristo y yo vengo aquí a deciros lo que se viene. Es decir, habría falsos maestros. Al mismo tiempo, dice el versículo 6, ustedes oirán de guerras y noticias de guerra. Cuidado, no se alarmen porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin. Bueno, es curioso que si tú analizas la historia, cuando ya la Edad Media está a punto de terminarse, en el siglo XV, comienza a comienzos del siglo XVI a formarse poco a poco algunos imperios europeos, entre ellos el Imperio Español, y empieza un proceso que durará unos 3 siglos aproximadamente,
en los que alguno de estos imperios europeos comienza a crecer y a fortalecerse y a expandirse, ¿no? El imperio español, el imperio portugués, el imperio francés, entre otros. Todos aquellos regímenes parecían dar cierto grado de estabilidad en ese orden mundial que se iba formando, ¿no? De imperios europeos. Pero en Europa sucedió algo que puso fin a aquellos imperios europeos, y fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, de hecho, marca el final de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. Los historiadores coinciden en que puso un antes y un después en el acontecimiento del desarrollo de la historia humana. Porque luego ya la Revolución Francesa puso fin poco a poco al Imperio Español, transformó el Imperio Francés, que después lo llevó a su declive, puso fin al Imperio Portugués, y fue, digamos, el detonante para que el Imperio Británico tuviera vía libre para poder expandirse y fortalecerse, al mismo tiempo que Estados Unidos se había independizado, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas, desde mi punto de vista, son guerras y noticias de guerra, ¿vale? Es decir, son convulsiones sociales y bélicas importantes que, digamos, alteran el orden mundial que había estado presente hasta ese momento. Luego dice, ustedes oirán de guerra, noticias de guerra. Cuidado, no se alarmen porque estas cosas tienen que suceder. Dice, o sea, ustedes no se preocupen que esto tiene que pasar, pero todavía no es el fin. Claro, tú analizas las profecías del libro de Daniel de las bestias salvajes, ¿no? Analiza la cuarta bestia, que siempre se señala al Imperio Romano, que de esta cuarta bestia saldrían algunos cuernos, que parece que son precisamente los imperios europeos que se van desarrollando siglos después de la caída de Roma, pues parece ser que se va cumpliendo todo como que al mismo tiempo, ¿no? Pero luego sucede algo muy importante, que en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial y luego 20 años después de acabar esta, estalla la Segunda Guerra Mundial, ambas guerras mundiales lo que pone es fin a la hegemonía europea, pone fin a los imperios europeos y de hecho pone fin en rasgos generales a la forma de dominación mundial europea, que era mediante el imperio, y comienza otra etapa diferente de hacer política a nivel internacional, inclusive a nivel nacional. Comienzan a prosperar poco a poco las democracias, básicamente deja de existir los imperios, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que me da a mi entender que se refiere el versículo 7. Dice, porque peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre, terremotos en un lugar tras otro. Todo esto será el principio de grandes sufrimientos. Claro, efectivamente las guerras mundiales, y no lo digo yo, lo reconocen todos los historiadores, han sido los conflictos bélicos más sangrientos de lo que se tiene registro en la historia humana. Pero claro, de las guerras mundiales hace ya a la fecha presente como 80, 90 años de aquellos acontecimientos. Entonces ya ha pasado mucho tiempo. De hecho, la generación de las guerras mundiales es la generación de mis abuelos, que ya no viven. Que ya no viven básicamente nadie de esa época de las guerras mundiales. Han muerto. Pero es que la Watchtower, cuando hablaba de las guerras mundiales, primero lo habló como si eso fuera el Armagedón. Después dijo que eso era el principio de los últimos días. Después dijo que la generación que vio aquello no pasaría. Al final ha pasado. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nunca quisieron ellos, la Watchtower nunca quiso entender el versículo 8. El versículo 8 es el que desmonta la generación traslapada y la desmonta de una vez para siempre. Porque Jesucristo dijo, todo esto es el principio de grandes sufrimientos. Es el principio de una nueva época. Entonces, desde mi punto de vista, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, que fue consecuencia inmediata de la Segunda Guerra Mundial, estos tres grandes acontecimientos
son ese principio de dolores de angustia, ese principio de grandes sufrimientos. Pero es eso, es solo el principio. Entonces, eso significa que no se puede decir que a medida que pasan los años, más cerca estamos del fin. No es exactamente así, porque hay que tener en cuenta que lo que pasó en el siglo XX, la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, con toda la destrucción que eso supuso, es solo el principio. Es solo el principio. Entonces, cuando te está diciendo Jesucristo que es solo el principio, te da a entender claramente que esto va para largo, que esto le queda. Porque dice luego el versículo 9, entonces los perseguirán y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Muchos perderán la fe, se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente, y al aumentar la maldad se enfriará el amor de la mayoría. Pero el que aguanta hasta el fin será salvo. El que aguanta hasta el fin, o sea, da a entender que esto dura y espera que llegue el fin. Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es curioso que después de hablar Jesús del principio de grandes sufrimientos, que desde mi punto de vista, como digo, es el siglo XX, es solo el principio. Pero de ahí vendría un tiempo largo, indeterminado, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, en el que va a haber persecución a los cristianos, en el que mucha gente va a perder la fe, versículo 10, eso es muy importante, cada vez está aumentando más el ateísmo, ¿no? La falta de fe, y eso es un cumplimiento de la profecía de Jesús. O sea que eso tiene que ir a más. Eso tiene que ir a más y a más. Y que dice que la gente incluso se traicionará unos a otros. La gente será traicionera, no tendrá valores y aumentará la maldad. Aumentará la delincuencia, la criminalidad y la gente mala. Y además dice que habrá muchos falsos profetas, muchos que profetizarán cosas falsas. Y al mismo tiempo se predicará el Evangelio. Entonces todo esto parece ser que esto toma tiempo. La Guerra Fría acaba en 1991 aproximadamente, 1990, 1989, dependiendo de qué acontecimiento lo tomemos. Vamos a poner el año 1990. Entonces ya han pasado más de 30 años desde entonces. Y efectivamente en estos últimos 30 años se ha observado que mucha gente en la población mundial ha perdido la fe, la gente ya es menos religiosa, está aumentando muchísimo más la delincuencia que antes, eso es innegable, ha aumentado inclusive la gente traicionera y además el Evangelio se va predicando cada vez con más fuerza, es decir, los que realmente creen en Dios se ponen más las pilas en poder predicar, o sea, todo esto se está viendo. Y entonces dice que llegará un momento, versículo 21, que habrá una gran tribulación. Vale. En ninguna de estas partes se habla de cuánto tiempo va a pasar desde que comienzan los grandes sufrimientos hasta que llega la gran tribulación. En ninguna parte se dice. Lo que sí dice es el 13. El que aguanta hasta el fin será salvo. O sea, da la idea de que hay que aguantar hasta que llegue el fin cuando llegue. O sea, da la idea de que esto va a tardar. Esa es la idea que yo percibo cuando leo esas palabras. Pero entonces, ¿a qué se refiere la generación? Volvemos de nuevo a la pregunta. Es curioso que cuando habla de la generación, los versículos anteriores están hablando de la gran tribulación. Si usted observa, la gran tribulación se describe desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Habla de la gran tribulación. Y el versículo 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de esos días. Dice, inmediatamente después de que acabe esa tribulación. Entonces dice, el sol se oscurecerá, las estrellas caerán, etc. Y es en ese contexto cuando en el versículo 34 se habla de la generación.
Entonces, a mí lo que me queda claro es lo siguiente, que Jesucristo se refiere a la generación de personas que va a ver el fin. Parece ser que la gran tribulación va a durar un tiempo determinado, que no se sabe, no dice la Biblia cuánto tiempo es. Pero dice algo muy interesante en el versículo 22 acerca de esa gran tribulación. Dice, de hecho, si ese tiempo no se acortara, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, ese tiempo será acortado. Es decir, que si Dios no le pone un fin a esa gran tribulación, nadie se salva. Eso da a entender que la gran tribulación va a ser una especie de holocausto mundial, ¿no? Una especie de carnicería a nivel mundial en el que se van a asesinar a millones de personas de una manera brutal, feroz, constante y quizás incluso rápida. Es decir, que va a ser una vorágine de destrucción en el que si no se le pone fin a eso, dice que nadie se salvaría. Y yo creo que ahí está la respuesta al tema de la generación. No sé si ustedes ven la relación. Jesucristo dice, esta generación no pasará a menos que sucedan todas estas cosas. Es como dando la garantía de que van a quedar sobrevivientes a la gran tribulación. No todos van a ser exterminados. Van a haber millones de muertos. Mucha gente va a morir. Se está hablando de una carnicería a nivel mundial, de un holocausto mundial brutal. Pero dice que Dios le va a poner fin a eso. Es decir, Dios va a acortar ese periodo. No va a permitir que esa gran tribulación se siga extendiendo por demasiado tiempo, porque de hacerlo dice que nadie se salvaría, pero que dice que por causa de los escogidos, Él le va a poner fin. Entonces, los escogidos son esa generación que no pasará. Esa generación que no pasará son los escogidos. Por causa de estos escogidos, esa gran tribulación se le pone fin. Esos escogidos son esa generación que no pasará. Esta generación no tiene nada que ver con 1914. No tiene nada que ver. Porque lo de 1914 puede quedar bien atrás en el tiempo. Podemos estar en el año 2100, en el que han pasado casi 200 años desde 1914 y no hay ningún problema. Porque la generación no se refiere a la de 1914, no tiene nada que ver con lo de 1914. La generación que no pasará se refiere a los escogidos que viven durante la gran tribulación y que ellos van a sobrevivir, no van a ser exterminados en su totalidad, sino que va a quedar un grupo que sobreviva, porque por causa de ellos, dice el versículo 22, ese tiempo será acortado, por causa de ellos, para que ellos sobrevivan. Y por eso es que ellos no pasarán, por eso es que esa generación no desaparecerá, porque esa generación de escogidos va a sobrevivir. Eso da a entender que la gran tribulación no va a ser un periodo de tiempo de demasiados años en el que dé lugar a tener hijos y nietos durante la gran tribulación. No, la gran tribulación durará un periodo relativamente corto en el que se va a exterminar a gran parte de la humanidad, pero por causa de los escogidos, eso se va a reducir y van a sobrevivir. Y ellos son los que no pasarán. Así que está muy claro que la cuestión de la generación no es de ningún modo un mecanismo para calcular cuán cerca estamos del fin o cuánto queda. No tiene nada que ver. Se refiere a aquellos que van a vivir durante la gran tribulación. Según el Apocalipsis, esta gran tribulación comienza con la destrucción de Babilonia la Grande. Después de la destrucción de Babilonia la Grande, según el mismo libro de Apocalipsis, habrá una guerra entre Jesucristo, los ejércitos del cielo y los militares de la tierra. Eso dice el capítulo 19 del Apocalipsis. Y entonces Jesucristo con los ángeles aniquilarán a
a los militares que están en la tierra, ¿no? Y no solamente a los militares, dice que a toda persona. Vaya, eso lo dice en el libro de Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 18, hablando ya de la carnicería, que ya están muertos, dice: coman carne de reyes, de comandantes militares, de hombres poderosos, carne de caballo, de jinete, la carne de todos, tanto de hombres libres como de esclavos, pequeños y grandes, es decir, de toda la humanidad que ha sido aniquilada. Esa aniquilación, bueno, ¿cómo será? Hay varias teorías. Una de ellas es que las propias naciones, son teorías, ojo, teorías, no hay nada claro en la Biblia al respecto. Una teoría es que las propias naciones, cuando ataquen a Babilonia la Grande, que se supone que es el conjunto de religiones en el mundo, es decir, desarticulen, eliminen, disuelvan las organizaciones religiosas, después de eso se supone que vendrá un tiempo de angustia como nunca antes ha sucedido. No sabemos si las mismas naciones provocarán un holocausto mundial o si habrá una convulsión social por causa de que la religión es eliminada, si habrá atentados terroristas de algunos fanáticos, no tenemos ni idea. Pero lo que sí está claro por lo que dice el capítulo 19 de Apocalipsis es que será Jesucristo en los cielos y todos sus ángeles los que van a participar de la carnicería, los que ellos van a aniquilar, a matar a mayor parte de la humanidad. Así que es probable que esta gran matanza de la gran tribulación no la provoquen los propios gobiernos, sino es probable que lo provoquen los mismos ángeles que cuando bajen a la tierra se dediquen a masacrar a gran parte de la humanidad. Y será Jehová el que le diga a los ángeles: hasta aquí habéis llegado, ya no sigáis más, para que los escogidos, los santos, se puedan salvar. Y esa será la generación que no pasará. Es decir, los que estén vivos cuando comience la destrucción de Babilonia la Grande sobrevivirán hasta que llegue el mismo Armagedón. Es decir, el mismo culmen, el clímax, la parte final de esa gran tribulación. Van a sobrevivir todo ese periodo. Esa generación no va a pasar. A eso creo yo que se refiere el término generación. Esto lo que demuestra es que el tema de generación no se puede usar para saber cuánto tiempo estamos cerca del fin, porque no tiene nada que ver con cuánto tiempo falta para el fin. La generación se refiere a aquellas personas que van a estar vivas cuando comienza la gran tribulación, y entonces ahí se cumple esa generación que no pasará hasta que aquello se desenvuelva. Eso es lo que yo entiendo de esto. Y es que cuando Jesucristo habla de la generación que no pasará, lo está hablando después de describir la gran tribulación. Y no solo la gran tribulación, sino lo que viene después de la gran tribulación, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán. Versículo 30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, todos los pueblos de la tierra se golpearán el pecho de dolor y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos desde los cuatro vientos. Entonces está claro, después de la tribulación, Jesucristo con los ángeles se llevarán a los ungidos, ¿no? Se llevará a su iglesia para el cielo, a los que van a heredar el reino celestial, y a los que sobrevivan, como dice el capítulo 25 de Mateo, a los que estén a su derecha, le dará la vida eterna, ¿no? Mateo 25, 46. Estos irán a la destrucción eterna, pero los justos irán a la vida eterna. Entonces, que bueno, y aparte del capítulo 7 de Apocalipsis, ¿no? Que habla de esta gran muchedumbre, que a diferencia de los 144.000, la gran muchedumbre dice que sobrevive a la gran tribulación, y es una gran muchedumbre que sobrevive a una gran tribulación que ocurre en la tierra. Entonces es evidente
que la generación que no pasará se refiere al pueblo de Dios, no solo a los ungidos, sino a todo el pueblo de Dios, ungidos y gran muchedumbre. Todo el pueblo de Dios va a sobrevivir desde que comience la destrucción de Babilonia la Grande hasta que llegue el Armagedón. ¿Morirán algunos? Sí, van a morir, van a morir. De hecho, Jehová va a tener que ponerle fin a esa gran tribulación para que sobrevivan sus escogidos, porque si no, dice que ninguno se salvaría. Nadie se salvaría, dice Mateo 24-22. Así que yo eso lo veo bastante claro en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el punto de vista bíblico vivimos en la parusía, la presencia de Cristo. Ya se ha cumplido desde mi punto de vista el principio de grandes sufrimientos con lo que ocurrió en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI y estamos ya adentrándonos en el siglo XXI porque estamos ya en 2023, casi que ya ha pasado una cuarta parte de este siglo XXI y ahora se ve con más claridad en este siglo, a diferencia del anterior, que mucha gente ha perdido la fe, que ha aumentado la delincuencia, la maldad, que hay muchos más falsos profetas que antes, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo yo creo que se están cumpliendo los versículos del 9 al 14 con más intensidad que antes. Y cuán cerca estamos del fin, no se sabe. No se sabe. Se puede quizás hacer una interpretación con lo de los 120 años de los días de Noé, porque parece ser que así lo deja claro los versículos 36 y 37 y 38 de Mateo 24. Pues sí, puede ser un paralelismo interesante. Que eso se pueda cumplir desde 1914 en adelante, pues sí, podría ser, pero simplemente es una especulación, porque realmente no sabemos ni el día ni la hora. Versículo 36. Ahora bien, el día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, si no sabemos, pues no sabemos. Es que ese es el punto. No puede decir la Watchtower, nosotros sabemos más que Jehová, nosotros sabemos más que Jesús. Y sabemos que la generación es esta de los ungidos traslapados que van a sobrevivir, que no lo sabéis, señores, no lo sabéis. Claro que sabemos que esta organización tiene unas actitudes fariseas muy, muy fuertes, ¿no? Que creen saber más que nadie, pero le falta humildad. Le falta a la Watchtower mucha humildad porque la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces no sabemos ni el día ni la hora. Esa es la gran verdad, no sabemos ni el día ni la hora. Entonces ya para finalizar y terminar, lo que queda claro es que los últimos días la parusía de Cristo puede durar cualquier cantidad de tiempo, cualquier cantidad de tiempo. El que diga Dios. Ahora los testigos de Jehová que me escuchen podrán decirme lo que quieran, pero yo les respondo, testigo de Jehová, ¿quién es el que manda? ¿Yo o Jehová? Es Jehová el que manda. Yo puedo dar mi opinión, pero es Jehová el que va a disponer las cosas. ¿Por qué se ofenden ustedes por lo que yo pueda decir? Si al fin y al cabo es la opinión de una simple persona. Es Jehová el que manda. Y al fin y al cabo es Jehová el que dispone las cosas. Estamos en el año 2023. Yo cuando conocí a los testigos de Jehová, era en comienzos de los años 90. En esa época yo recuerdo perfectamente que todavía se creía en la generación de 1914. Recuerdo perfectamente cuando dejó de darse el entendimiento de la generación del 14 porque ya estaban muertos y se decía que el fin iba a llegar antes de que terminara el siglo XX. Eso se decía en las congregaciones. Yo era niño cuando iba predicando con los hermanos y yo recuerdo ancianos de congregación de hoy día son ancianos. Y en ese tiempo ellos decían a la gente, a los amos de casa, que eso lo he visto yo, a mí nadie me lo han contado, que yo lo he visto cuando yo era niño y iba predicando. Los hermanos decían a la gente de casa en casa, no va a llegar el siguiente siglo, antes vendrá el fin. Y mira dónde estamos. Nadie sabe ni el día ni la hora.
O sea, esto puede durar cualquier cantidad de tiempo. No sabemos hasta dónde Dios puede disponer que esto continúe. No lo sabemos. No sabemos hasta dónde esto puede continuar. Ni podemos decir, ya está cerca, ya está cerca. De hecho, Jesucristo creo que en una parte dijo, mira, versículo 23, Mateo 24, 23 dice, entonces si alguien les dice, miren, el Cristo está aquí o está allá, no lo crean. Dice, no lo crean. Jesús dice, no creáis a aquellos que os dicen que esto ya está cerca, porque se presentarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes milagros y cosas impresionantes para engañar, de ser posible hasta los escogidos. Por ejemplo, la Watchtower ha hecho grandes milagros. Es verdad, la Watchtower ha hecho grandes milagros. Ha creado un imperio editorial por todo el mundo, con capacidad para publicar literatura en muchos idiomas. Son grandes milagros. O sea, eso no es tan fácil de hacerlo. La Biblia lo llama cosas impresionantes. Pero dice que eso es un engaño. Que eso es un engaño. Y no solamente la Watchtower, ¿eh? Hay muchas otras religiones sectarias, grupos pequeños, que también han hecho así cosas impresionantes. Grandes obras, grandes expansiones de iglesias, etcétera. Pero todo es un engaño. Y Jesús nos advierte, dice, miren que los he avisado de antemano. Por eso si le dicen, miren, está en el desierto, no vayan. Se le dicen, miren, está en las habitaciones de la casa, no lo crean. Jesús lo que quiere es que nosotros le creamos a Él, no a las religiones, a Él. Eso lo dijo Jesús. Entonces, desde mi punto de vista, la generación traslapada no tiene absolutamente ningún tipo de fundamento bíblico. De hecho, la generación no se refiere al período de la parucía, sino que se refiere al período de la gran tribulación, al erjómenon, que es la palabra griega usada para la venida de Cristo, y por lo tanto la generación que no pasará, la generación que no desaparecerá, será aquella del pueblo de Dios que va a sobrevivir a la gran tribulación, que no va a ser exterminada durante la carnicería de la gran tribulación y lo que venga después, que van a sobrevivir. Porque de Jehová dice claramente, Jesucristo lo dijo, que a menos que se acortaran esos días, ninguna carne se salvaría. ¿Por qué? Porque se trata de que esa generación sobreviva. Entonces, la generación se refiere al pueblo de Dios que va a estar vivo para el momento en que comience la gran tribulación. De ahí hasta el Armagedón, no antes. Así que no sabemos cuánto tiempo va a pasar en esta parucía que vivimos. No sabemos. Hay una cosa muy clara, que la parucía ya lleva casi 110 años en desarrollo. Por ejemplo, mi abuelo materno nació en 1918 y él murió en el año 2000. Mi abuelo. Puedo decir que fueron mis bisabuelos, ojo con lo que digo, fueron mis bisabuelos los que fueron personas adultas durante la Primera Guerra Mundial. De ahí ha venido mi abuelo, que ya falleció, de ahí están mis padres, que siguen vivos, y de ahí estoy yo. Pero yo ya no soy la última generación viva, porque yo ya tengo 35 años de edad, ya hay nuevas generaciones. Así que tenemos que hablar de 5 generaciones. Está claro que la parucía va para largo. Está claro que esta parucía ya lleva 5 generaciones y no sabemos cuántas más podrán venir. Entonces, efectivamente, vivimos en la parucía desde el punto de vista bíblico, pero eso no significa que el fin esté inminente, que venga en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 10 años, en 20 años, no lo sabemos. Puede llegar en cualquier momento, puede tardarse quizás este siglo, quizás al siguiente siglo. Desde el punto de vista bíblico no parece muy lógico que la parucía dure demasiado tiempo.
es decir, 200, 300 años, pero simplemente es una óptica humana, es un punto de vista humano. En realidad la Biblia no se pronuncia al respecto. La Biblia lo que sí más bien te anima es al estar pendiente a la gran tribulación. Eso sí te anima la Biblia, en el momento en que eso suceda. Y según el Apocalipsis, eso sucede cuando Babilonia la Grande es destruida. Ese es el comienzo de la gran tribulación. Entonces, hasta ese momento solo podemos estar alerta, ¿no? Estar pendientes. Solamente eso es lo que queda. No hay no hay otra forma. Versículo 42, Mateo 24, 42. Así que estén siempre vigilantes, porque no saben en qué día viene su Señor. No saben en qué día viene su Señor. Jesús lo ha repetido vez tras vez. Entonces, cuando la Watchtower tanto dice, estamos muy cerca, eso es mentira. Porque no lo saben en realidad. Que quieren alertar, porque vivimos en la parusía, correcto, que alerten, que está muy bien. ¿Por qué? Porque Mateo 24, 14 dice que hay que predicar el Evangelio. Correcto, es bueno alertar que vivimos en un periodo especial de la historia, correcto. Pero no pueden decir, sabemos cuán cerca estamos del fin. No, eso, al contrario, Jesucristo dijo que eso lo harían falsos profetas y que no debemos de creerles ni de tenerles miedo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos que estar es pendiente de cuándo empezará la gran tribulación, que comenzará con la destrucción de Babilonia la Grande. Y eso cuándo sucederá, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Nosotros tenemos que estar alerta. El que ame a Dios, pues sin duda va a querer tener un comportamiento de vida lo más aceptable a sus normas, para que cuando Dios permita que comience la gran tribulación, pues tengamos una posición buena ante Él. Pero nada más, en realidad nada más. La historia ha demostrado que la Watchtower, más por el contrario, en vez de ser fiel y prudente, ha sido totalmente imprudente al declarar un montón de fechas de fin del mundo que todas han fracasado, porque el día y la hora lo sabe solo el Padre, ni siquiera ellos, y está claro de que Jesús reitera vez tras vez que nadie sabe en qué momento va a llegar. Lo que sí se sabe es que va a empezar una gran tribulación y que cuando acabe esa gran tribulación será después cuando Jesucristo venga a llevarse a sus escogidos. Eso es lo que sabemos por lo que dice la Biblia. Y que serán estos escogidos esa generación que no pasará. Pues bueno, esta es la evidencia bíblica. El que quiera creerla, que la crea. El que no, pues la verdad es que a mí personalmente me da igual, sinceramente. Cada quien puede creer en lo que quiera. Yo no estoy aquí para forzar ni convencerte ni nada, te ofrezco mis puntos de vista y eso es lo que yo creo y ya está. No sabemos en realidad cuánto tiempo falta ni cuánto tiempo queda para que llegue la gran tribulación. Sé que vivimos en la parusía, pero también sé que el principio de dolores de grandes sufrimientos pues es el siglo XX. Y recién estamos empezando, como el que dice un poquillo más o menos, el siglo XXI. Así que no sé si quedará mucho o quedará poco. Es que, como Jesús dijo, no lo saben. Yo no voy a decir queda mucho, queda poco. Yo prefiero lo que dijo Jesús, no lo sé y listo, y que cada quien saque sus conclusiones. Yo creo que lo más importante es la Biblia. Así que ahí está la respuesta. Pues muchas gracias por haberme escuchado hasta este momento del vídeo. Espero que les haya ayudado lo que les he contado, más que nada para que tengan en cuenta que lo de la generación traslapada pues no tiene ninguna base bíblica. La Watchtower puede decir lo que quiera,
normalmente en el tema de la generación siempre se ha equivocado y probablemente siempre se termine equivocando. Pero bueno, más allá de lo que ellos digan, lo importante es ver qué dice la Biblia al respecto. Venga, un saludo y bendiciones a todos ustedes.